tu opinión. Es un gusto poder conocerlos a todas, a todos y a todes. Y pues bueno, el día de hoy, justamente como nos estaba adelantando esta Patti, vamos a ver lo que es el pensamiento crítico. Entonces, empiezo a compartir pantalla. Por favor, si me pueden avisar cuando ya se pueda ver. Bueno. Sí, ya se ve. Ok, gracias, Lupillo. Y pues bueno, entonces, pues el día de hoy justamente vamos a ver qué es el pensamiento crítico. Antes de empezar, quiero hacerles unos pequeños comentarios. Por favor, para la sesión de hoy vamos a estar realizando unas evaluaciones de manera aleatoria sobre el desempeño de nosotros como profesores. Entonces, pues, si les llega un mensaje por parte de sus coaches para realizar un pequeño formulario de Google, no más de 10 preguntas, por favor, para que nos ayuden. Esto es para que nosotros también podamos crecer como educadores y también poder mejorar nuestras clases. Y pues bueno, también les invitamos nuevamente a que se cambien el nombre de como usuario en Zoom para poder así tener una mayor facilidad en el pase de lista. Entonces, pues dicho y hecho, pues vamos a arrancar con la clase de hoy. Y pues bueno, vamos a empezar entendiendo cuáles son los objetivos de la sesión, qué es lo que vamos a aprender el día de hoy. En primer lugar, vamos a identificar, lo que buscamos es que identifiquen qué exactamente es esto que llamamos el pensamiento crítico. También tenemos que comprender la importancia del pensamiento crítico en nuestras vidas y cómo es que lo aplicamos en los diferentes contextos. Tal vez, ¿qué tal si lo aplicamos cuando vamos a pedir un hot dog al Oxxo? O tal vez lo aplicamos cuando manejamos o al ejercer nuestras actividades profesionales. El objetivo principal de esta clase es precisamente que ustedes identifiquen y apliquen el pensamiento crítico en los diferentes contextos de su vida. Y para eso tenemos una primera actividad. En el chat me gustaría que ustedes me escribieran y también si alguien quiera animarse a levantar la mano para contarnos qué es lo que entienden por pensamiento crítico y cómo lo diferencian del sentido común. Entonces, pues bueno, ustedes en su vida diaria, en la escuela, tal vez en el trabajo, en algún momento han llegado a escuchar la palabra pensamiento crítico y sentido común y dónde lo, ¿cómo se llama? Y dónde lo ubican, dónde lo han utilizado. Entonces, pues por favor, si podrían ir escribiendo o se le puede ir levantando la mano para poder contarnos ustedes dónde han vivido, cuál es la diferencia entre pensamiento crítico y sentido común. Y por ejemplo, a mí en mi caso personal, algo que muchas veces me piden es que utilice el sentido común. Uno de los ejemplos más claros donde utilizamos el sentido común, pues es al manejar, ¿no? Cuando uno va manejando, pues posiblemente no podamos hacer tanto análisis, así como el conductor de delante va a 80 kilómetros por hora, solamente nosotros vamos a 40 kilómetros por hora, entonces vamos a una buena diferencia. Ese, por ejemplo, no tenemos la posibilidad de hacer eso. El sentido común simplemente es, voy muy lento, tal vez el de atrás me pueda pegar, ¿no? Ok, ya empezamos a tener unas cuantas respuestas. Diego nos está comentando que el pensamiento crítico es hacer un análisis, mientras el sentido común simplemente es razonar. Por otra parte, Emilio nos está contando que el pensamiento crítico lo entiende como aquello que es razonado y lógico, mientras que el sentido común solamente es intuitivo y empírico, o sea, que parte de la experiencia. Pero Karen, estás levantando la mano, no sé si quieras participar, darnos tú cómo los diferencias, qué entiendes por pensamiento crítico, qué entiendes por sentido común. Betillo, no sé si nos puedes ayudar para que Karen pueda explicarnos qué es lo que entiende. Mientras tanto, sigo leyendo algunas respuestas. Por ejemplo, Fernando nos está contando que sí ha escuchado lo del pensamiento crítico, que lo considera como estos análisis y detallados. Ah, gracias, Karen. A ver, ¿sí? Ya Buenas noches, Karen. Sí, ya te escuchamos. Adelante. Ok. Buenas noches. Disculpen que no prenda mi cámara, pero ando en el trabajo, entonces ando un poquito desordenado todo aquí. Pero bueno, voy a comentar súper rápido. Yo siento, bueno, a mi parecer, el pensamiento crítico es algo que tú analizas o algo que, pues sí, o sea, justamente vas analizando lo que tienes que hacer o tienes que decir, o sea, te tomas el tiempo de analizar los datos, ¿no? Y el sentido común es algo que hacemos como por inercia, no lo piensas tanto como que es más por lógica o eso es lo que creemos. Y bueno, ese es como mi pensar, ¿no? Ok, bueno, muchas gracias, Karen. Sí, justamente, o sea,
vemos cómo tenemos esta idea de que el pensamiento crítico es este proceso súper complejo, súper desarrollado y el sentido común es algo rápido. De hecho, como está diciendo lo que dice Fernando, mientras estos estándares aceptados por la sociedad, algo que aprendemos de manera inmediata, más rápida. Y pues bueno, no sé si alguien más que tenga la mano levantada, Betty, para que la deje, para que pueda también comentarnos cuál es su idea. Eric. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, sí, Eric. Buenas noches, yo soy Eric de Campeche y pues mi comentario va en sentido a esto, que igual hay que hacer un poco reflexión a base de la experiencia que tiene uno y los estudios y la preparación que lleva, porque en eso se basa el pensamiento crítico y el sentido común. El pensamiento crítico es un análisis que también tiene un poco de la evaluación de la situación y el control que puede llevar acerca de lo que se está conllevando. Por eso el pensamiento crítico es un análisis para poder realizar, ahora sí que una opinión, una acción, una política pública, algo más complejo. Y el sentido común es algo que va en sentido a la experiencia. Mayormente los jóvenes, los adultos nos dicen, es que tu sentido común todavía no está bien desarrollado porque va a una cuestión inmediata. A lo mejor una persona que lleva 30 años en la administración pública tiene un sentido común más desarrollado que un joven de 20 años que está estudiando y lo puede desempeñar de una manera diferente. Es una situación más inmediata, algo con lo que reaccionas, algo común en tu vida que tú vas desarrollando y desenvolviendo en tus acciones cotidianas de día a día. Ok, vale, muchas gracias, Eric. De hecho, acabas de dar una palabra muy interesante que es, dos palabras muy interesantes. La primera para el pensamiento crítico, evaluación. ¿Qué es esto de evaluación, no? O sea, parece que tenemos muy presente el análisis, pero ¿qué tanto tiene que ver la evaluación en el pensamiento crítico? Y también la edad, cómo influye en lo que llamamos el sentido común, ¿no? Son ideas muy interesantes y justamente vamos a hablar un poco sobre ellas. Vamos a explicar justamente cómo influyen cuestiones como la edad, cómo influyen cuestiones como la evaluación dentro de estas habilidades, ¿no? También estaban mencionando que, por ejemplo, el sentido común es algo inclusive como instintivo, ¿no? O sea, parece que está dentro de nuestra genética. Pero justamente para esto, para ir entendiendo un poquito más cuáles son las diferencias, pues Lupillo nos va a contar qué es el pensamiento crítico, qué es el sentido común y cuál es la diferencia entre ambos. Así que Lupillo, adelante. Hola, buenas noches. Mucho gusto a todas, todos y todes. Yo soy Lupillo de Morelos y voy a estar ayudando a llevar la sesión el día de hoy. Entonces, primero, a mí me gustaría, creo que ya escuché y leí además varias opiniones que son muy acertadas con respecto a qué es el pensamiento crítico. Y además quisiera matizar por qué es importante el pensamiento crítico como primer acercamiento en esta sesión, que es casi de arranque, ¿no? El pensamiento crítico lo podemos entender. Beto, ¿me puedes ayudar a poner el cursor? Ajá. Si lo pueden ver aquí, pues es el concepto tal cual del pensamiento crítico, ¿no? Tal vez lo podemos entender como algo abstracto, ¿no? Porque dice, él es un juicio autorregulado y con propósito que da como resultado interpretación, análisis, evaluación e inferencia. Si dan cuenta, son conceptos o palabras que ya habían salido en sus comentarios o los escribieron en el chat, ¿no? Como también la explicación de las consideraciones de evidencia contextuales en las cuales se basa ese juicio. Es bien importante el pensamiento crítico, sobre todo en esta sesión que pues es de prearranque prácticamente, pues porque el pensamiento crítico es una de las habilidades o la habilidad principal que vamos a tratar de detonar con todas, todos y todos ustedes mediante el debate. Ya irán viendo más adelante en la presentación cuál es ese puente que se genera entre el debate y el pensamiento crítico y por qué es importante entender de manera primordial el concepto y la aplicación del pensamiento crítico, pues para también ir entendiendo los objetivos muy generales que tenemos y que queremos transmitir con ustedes en el Campus Naranja mediante el debate, ¿sale? Entonces, vamos a pasar al segundo concepto, que es el sentido común. Algunos de ustedes comentaban pues que es un juicio que es muy intuitivo, ¿no? Que a veces lo haces de manera reactiva, ¿no? Que no lo piensas mucho. Y sí, si se dan cuenta el concepto, pues nos invita a entender que es un juicio poco reflexivo,
comúnmente es un sentido por un orden establecido de sociedad. Vi que en algunos casos, en algunos comentarios que escribieron en el chat, hablaban justamente que era algo cultural, ¿no? Que algo que dependía del contexto o en la sociedad que te encuentras inmiscuido. Efectivamente, ¿no? También tiene parte de eso, ¿no? Y también, pues sí existe una relación por lo regular positiva, ¿no? O sea, como a mayor edad, mayor sentido común, ¿no? Que era algo que comentaba, por ejemplo, Eric en su intervención, ¿sale? Pero creo que la mayor parte, ahora vamos a pasar con el tercer punto, podemos acercar el cursor, amigo. La podemos encontrar en la manera de llegar a las conclusiones o en la manera de llegar al juicio o a la decisión que queremos emitir, ¿no? Mientras que el sentido común, como decíamos, o con base en el ejemplo que ponía Roberto de que pues cuando vas manejando a veces es imposible poder pensar 10 minutos en qué decisión vas a tomar, pues porque es algo que ya te encuentras en un carril, vas a una velocidad, hay alguien adelante y atrás de ti, difícilmente puedes tomar pues una decisión tan razonada, es más que nada de manera impulsiva, reactiva, pero el punto de esto es la manera en la que llegamos a esto, mientras en el sentido común se involucra una decisión pues más impulsiva, poco reflexiva por el contexto o también por la situación en la que te encuentras. Cuando hablamos de pensamiento crítico nos vamos a dar cuenta que agregamos distintas variables para tomar un juicio, una acción, una decisión, ¿no? Como por ejemplo puede ser, pues sí, un sistema de análisis, generar cierta inferencia para llegar a cierta decisión, generar una evaluación bastante reflexiva, genera una interpretación y una explicación lo suficientemente convincente, ¿no? Que nos pueda ayudar a tomar una decisión, pues, que sea la más conveniente, ¿no? Entonces, pues prácticamente ambas nos ayudan a tomar decisiones, tanto el sentido común como el caso del pensamiento crítico. La diferencia es cómo vamos a tomar esa decisión o qué hay en medio de esa decisión entre cuando decido tomar la decisión y se decide realizar la acción, ¿no? Entonces, ahorita en la siguiente diapositiva vamos a pues ya analizar cada una de las partes que nos llevan a poder llegar a un pensamiento crítico o al ejercicio del pensamiento crítico, ¿sale? Entonces, ahora vamos a dejarlos con Roberto para que les explique estas partes del pensamiento crítico que considero que son muy importantes de entender en esta sesión. Muy bien, ya nos explicó Lupillo exactamente qué es lo que entendemos por pensamiento crítico y quiero que se queden mucho con la palabra que es un juicio, pero a diferencia del sentido común, que es un juicio más intuitivo, más simple, este es un juicio que mezcla muchas habilidades y razonamientos, precisamente las habilidades que tenemos que mezclar para poder alcanzar esto que llamamos el pensamiento crítico son las 6 que están viendo en pantalla. Ocupamos una interpretación, un análisis, una evaluación, una inferencia, una explicación y una autorregulación. Y tal vez estén preguntando, ok, pero ¿qué entendemos por cada una de esas cosas? Por ejemplo, en el caso de la interpretación, lo entendemos como el comprender y expresar el significado o la relevancia de una amplia variedad de experiencias, situaciones, datos, eventos, juicios o cualquier otra cosa. O sea, no solamente necesitamos como una grabadora guardar lo que nos dicen y después decirlo tal cual, sino hay que comprenderlo, hay que entender el por qué la gente dice eso, por qué se piensa de tal forma, y esto es un primer acercamiento que necesitamos para poder alcanzar el pensamiento crítico, el lograr interpretar las realidades, interpretar los discursos y las experiencias, para a partir de las mismas nosotros poder expresar esta interpretación, ¿no? Y después llega una etapa de análisis. El análisis se entiende como esta identificación de las relaciones de inferencia reales y supuestas entre enunciados, preguntas, conceptos o descripciones, para que precisamente tiene el propósito de expresar la creencia, el juicio, las experiencias, las razones, la información o las opiniones. Un poquito más compleja esta definición, podemos verla, ¿no? Pero pues al final de cuentas lo que consiste es no solamente el comprenderlo, que el comprenderlo, recuerden, es simplemente el decir, si yo digo, a mí me gustan las rosas rojas, entonces yo comprendo que hay una persona a la cual tiene una fascinación por lo que es la flor de tipo rosa, que es de color rojo, ¿no? O sea, yo le estoy traduciendo a mis propias ideas, ¿no? El análisis consiste precisamente en el identificar las ideas, o sea, si dicen, a mí me gustan las flores rojas, entonces tenemos que identificar que existe un gusto aquí, que existe algo que son las flores rojas, y pues precisamente es todo este tipo de cuestiones
para posteriormente realizar inferencias. ¿Qué son esto que llamamos inferencias? Las inferencias son cuando identificamos y aseguramos los elementos necesarios para sacar conclusiones razonables y a partir de ahí formular conjeturas e hipótesis, de las cuales podemos pasar de una idea concreta a una idea abstracta, ¿sí? ¿Qué significa esto? Bueno, lo que significa es el hecho de que nosotros cuando inferimos simplemente tomamos las ideas desde lo más básico, desde su idea más sencilla y de ahí lo podemos ir construyendo a cosas más complejas, más abstractas. Por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo de la vida política, ¿no? Si alguien nos dice que en su calle hay si 100 personas nos dicen que en sus calles hay muchos baches, entonces nosotros tenemos ideas concretas, que es el hecho de que hay baches. Existe algo que se llama baches y que afecta a las personas, ¿no? Entonces, cuando nosotros inferimos, identificamos, por ejemplo, qué es un bache, por qué es un problema, y a partir de ahí empezamos a sacar conclusiones. En este caso, por ejemplo, sería, si hay baches, si 100 personas dicen que tienen baches, entonces estamos hablando de que existe una problemática en el mantenimiento de las vialidades de nuestra ciudad y por lo tanto es importante que se invierta más en el mantenimiento de estas vialidades, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo pasamos de esas ideas muy concretas, muy específicas, a algo cada vez más abstracto, utilizando precisamente la interpretación y el análisis? En este momento, no sé si alguien tenga alguna duda que nos pueda externar a través del chat sobre qué es lo que estamos explicando. Ok. Denme un segundo. Bueno. Ok. Denme un segundo. No se me escucha. Sí se te escucha, amigo. A ver, ¿aquí se me escucha? Sí, se te escucha bien. Ya se me escucha bien, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. No sé en qué punto se me empezó a trabar el audio. O sea, sí te escuchaba. Si quieres, continúa hasta donde estabas. Ok. Solamente que no te escuchaba muy bien. Ok, vale, perfecto. Entonces, en este momento, ¿nadie tiene alguna duda? ¿No hay algún comentario que quieran hacer? Si no, pues nada, para continuar y también recordarles que, pues, por favor, si se pueden cambiar el nombre de usuario del Zoom a su nombre completo y el estado del cual pertenecen, para que así podamos tener un mayor seguimiento en el pase de lista, nos ayudarían bastante. Entonces, pues bueno, continuando con la explicación de estas habilidades, tenemos lo que denominamos la evaluación, que es justamente lo que mencionábamos antes, ¿no? ¿Qué es esto de la evaluación? ¿Por qué nos sirve? Porque al final de cuentas, cuando hablamos del pensamiento crítico, no solamente hablamos de la construcción de lo que nosotros hacemos, también es importante el entender lo que hacen las otras personas, lo que dicen, lo que comentan, lo que piensan. Y justamente la evaluación nos sirve como esta valoración de la credibilidad de las representaciones que dicen y de la percepción de las demás personas. O sea, sus, ya sean argumentos, opiniones, textos, inclusive hasta el arte mismo tiene una opinión dentro de ella y por lo tanto hay que entender la credibilidad de estas representaciones, entendiendo credibilidad como qué tan bien están sustentadas, qué tanto sentido tienen estas mismas. Y por otro lado, también una valoración de la fortaleza lógica. O sea, qué tan bien argumentada, qué tan bien está construido las afirmaciones, los argumentos, las ideas de las personas. Por ejemplo, si alguien viene y nos dice, es que eso no es cierto porque yo tengo otros datos, bueno, nosotros en el pensamiento crítico, mediante la valoración, podemos decir, esta persona no me está diciendo nada, solamente está tratando de esquivar la crítica o el argumento que yo le estoy presentando, diciendo que él tiene otros datos, pero realmente ni me está dando esos datos, ni me está diciendo nuevos análisis, solamente lo está dejando al aire. Y es importante que en el pensamiento crítico fomentemos la evaluación.
no solamente es necesario la interpretación y el análisis, pero también es muy importante esta valoración para poder, esta evaluación, para poder entender mejor qué es lo que está diciendo la gente y que nosotros también podamos entender incluso lo que nosotros estamos diciendo. Y pues después de todo esto, después de que nosotros nos aventamos estas lógicas, ya pensamos, ya razonamos, ya refutamos, ya inferimos, hicimos de todo, vienen las dos últimas partes fundamentales del pensamiento crítico, que una es para la persona con la que hablamos y la otra es para nosotros mismos. La primera es la explicación. Una vez un maestro mío me contaba que una persona que no sabe explicar las cosas realmente no sabe de lo que está hablando. ¿Por qué? Porque al final del día no solamente es necesario comprender las cosas, entender cómo funciona el universo, no importa que seas el mejor astrofísico del mundo, aquel que descubrió cómo funcionan los agujeros negros, si no sabes explicarle las cosas a las personas, realmente de poco o nada te sirven todas estas habilidades. Entonces, pues precisamente es importante tener esta capacidad de presentar los resultados del razonamiento propio de manera reflexiva y coherente. Y para esto mismo llega una última etapa que es la autorregulación. ¿Qué es esto de la autorregulación? Se preguntan. Bueno, la autorregulación simplemente es el monitoreo, es lo que nosotros hacemos para nosotros mismos de nuestras propias actividades de razonamiento. Por ejemplo, tal vez nosotros en una discusión muy acalorada, muy divertida, muy nutritiva, se nos escapa decirle a otra persona, pues yo tengo otros datos. Cometemos ese error y pues ya después, esta parte de la autorregulación, es decir, bueno, pues sí, me equivoqué en este momento, nada más si se vuelve a presentar la situación, tal vez no a la próxima vez que veamos a la persona gritarle ya y decirle los datos correctos o tu argumento bien hecho, pero pues sí al menos ir generando estos propios ideas para poder, para poder mejorar nuestro propio pensamiento crítico, ¿no? Y también es importante en esta parte de la autorregulación la humildad. O sea, nosotros no conocemos todos, nosotros no somos perfectos y siempre podemos seguir aprendiendo. Parte de esta autorregulación, es decir, no siempre vamos a dar la mejor interpretación, ni el mejor análisis, ni la mejor evaluación, ni la mejor explicación. Hay que tomar el pensamiento crítico con humildad. Por mejor argumentador que seas, por mejor orador, siempre hay que ser humildes. Y justamente hablando de buenos oradores, vamos con un pequeño ejemplo que es en lo que a mí respecta, el gran crítico, la persona con el mayor pensamiento crítico de toda Grecia antigua, ¿no? O se hace Sócrates. ¿Qué pasó? Hay un comentario en el chat, me gustaría nada más contestarlo antes de empezar con esta diapositiva. Manuel pregunta que no le queda muy claro qué es la inferencia, ¿no? Entonces, podríamos tal vez como entender aún más claro la inferencia como este proceso que podemos llegar a ciertas conclusiones a partir de pues ciertos factores relevantes que hay en un entorno, ¿no? Por ejemplo, si notamos que está nublado, podremos inferir que va a llover, ¿no? Porque es muy común que cuando llueve o que cuando está nublado o el cielo no está tan azul o está muy nublado, hay una alta probabilidad de que llueva, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A lo mejor en términos políticos podemos, no sé, agarrar a lo mejor el caso de una persona que pues todos los días y todo el tiempo está realizando labor social, está realizando ciertas actividades con la gente de la comunidad, es muy probable que esta persona pueda tener, o podemos inferir que esta persona probablemente le puede ir muy bien electoralmente, pues porque tiene trabajo social que lo avala, ¿no? O sea, es a partir de lo que vemos en nuestro contexto, llegar a ciertas conjeturas o ciertos razonamientos más elevados sin necesidad de esperar a que llegue ese momento, ¿no? Para poder llegar con una idea más concreta, ¿sale? Igual si hay más dudas, las vamos resolviendo, ¿sale? Perdón, Beto, te dejo. Gracias, Lupillo. Y sí, justamente lo que mencionó Lupillo, simplemente es cuando de lo que nosotros vivimos, de lo que nosotros vemos, pasamos a estas ideas más abstractas, a estas ideas más complejas. No sé si logró responder la duda, si nos puede responder por el chat. Ah, ok, creo que sí es Manuel, ¿verdad? Entonces creo que ya se quedó muy resuelto. Y pues bueno, continuamos, ¿no? Si quedan más dudas, pues síganlas mandando por el chat. Perdón que yo no lo pueda ver, luego se me trae un poquito la computadora, pero pues aquí estamos para responderlas, ¿no? Como les vine diciendo, ¿cómo se ve todas estas habilidades en una persona? Pues bueno, Sócrates creo que es uno de los ejemplos más interesantes y más prácticos de cómo se ve el pensamiento crítico, ¿no? Y empecemos por lo que es
la parte de el análisis, ¿no? O sea, más bien la interpretación. Para Sócrates el mundo ya existía, o sea, él como buen griego de hace miles de años, pues él pensaba que los dioses ya habían construido el mundo y todo ya estaba dado. Simplemente el trabajo de nosotros los mortales era interpretarlo, era entender cómo funcionaba este mundo y a partir de él ir construyendo la sabiduría, el conocimiento, ¿no? Justamente lo que íbamos diciendo. Tú ves el mundo, trata de entender cómo funciona, qué es lo que sucede, qué es lo que piensa la gente, y a partir de él mismo, tú ir formando tu propio criterio, tu propio conocimiento, justo como lo hacía Sócrates. También Sócrates hablaba sobre lo que es un análisis más bien unas inferencias. Justamente, no sé si conozcan la anécdota del pollo, en el cual, bueno, este es más de Platón, pero prácticamente va de que un hombre, Platón dijo que todos los hombres son animales que no cuentan con plumas, son animales de dos patas que no cuentan con plumas, y otra persona llegó con una gallina sin plumas y le dijo, miren, aquí tengo un hombre, ¿no? O sea, aquí vemos de una forma muy clara, muy sencilla, el cómo funcionan las inferencias. Simplemente el hecho de, en este caso, lo que tú ves, lo que tú sientes, lo que tú puedes percibir, lo que lees, investigas, a partir de cómo vamos construyendo estas ideas más complejas. Uno de mis ejemplos favoritos en el caso de Sócrates es, por ejemplo, la idea de la justicia. La gente pensaba que la justicia simplemente era el darle a cada persona lo que se merecía, o sea, justicia al traidor, virtud para las personas que han sido buenas, etcétera. Y pues Sócrates, a partir de esto mismo, empezó a inferir una definición de justicia. Pasó de ejemplos muy concretos del cómo se ve la justicia a directamente qué es la justicia, ¿no? Que pues bueno, en palabras de Sócrates, la justicia es hacer lo mejor hacer uno mismo, hacer lo mejor que pueda, ¿sí? O sea, si cuando yo soy justo es cuando yo hago lo mejor de mí mismo para el mundo. Y esto lo hizo justamente infiriendo, viendo cómo actuaban las personas, cómo actuaba él mismo. También, pues bueno, Sócrates siempre tenía este carácter de evaluador, o sea, no solamente evaluaba a las personas con las cuales discutía, sino también se evaluaba a sí mismo. Si alguna vez se han tenido la oportunidad de tener un diálogo socrático, verán que él siempre le preguntaba a las personas, ¿y por qué piensas esto? ¿O cuál es tu lógica de esto? ¿No? Y justamente a partir de la misma, a partir de estas evaluaciones, él no solamente lo decía como, ¿estás bien? ¿Estás mal? Vámonos a lo que sigue, sino usaba la evaluación para ir construyendo más argumentos y refutaciones y así el poder adquirir más sabiduría, un mayor conocimiento. También él, él buscaba generar estos análisis porque cuando alguien le venía y le contaba una idea, él buscaba entender el porqué de esa idea y las lógicas detrás de ella. No simplemente la tomaba y la repetía o la aceptaba así como era, sino que él mismo cuestionaba, él mismo analizaba, inclusive le preguntaba a la otra persona el porqué de esta idea y para así él poder construir más de estos argumentos. Y por último, terminamos con las dos habilidades por las cuales Sócrates es muy recordado a lo largo de la historia. La primera es por su habilidad de explicar las cosas. Si alguna vez en alguna clase de filosofía, ya sea en la prepa, en la universidad o en algún otro momento de su vida, han escuchado que Sócrates es recordado como uno de los más grandes oradores, porque al final él todo lo que llegó a aprender, no solamente lo aprendió, sino que también lo explicaba, lograba contárselo a las otras personas y por eso es que logró ser tan famoso y llegó a ser inclusive maestro de una de las otras personas más influyentes de la historia que fue Platón. O sea, no solamente es importante que analice todo eso, sino para pasar a la historia es importante que aprender a saber expresarnos, cómo transmitirles nuestras ideas a las otras personas. Y por último, ¿cuál es la frase que más conocemos a Sócrates? ¿Cuál es la frase por la cual todo mundo conoce a Sócrates? Si alguien quiere respondernos de rápido en el chat. Así es, Diógenes fue el que llegó con el perro y justamente como nos dice Ángel, yo solo sé que no sé nada, junto con la frase de conócete a ti mismo. Sócrates siempre fue una persona que, al menos en lo que dice la historia, fue muy humilde. Él, a pesar de ser reconocido como la persona más sabia de Grecia, imagínense, de la antigua Grecia, Sócrates era considerada la más sabia, él siempre se reconoció a sí mismo como humilde, siempre dijo que él no sabía nada y que también siempre estaba conociéndose a sí mismo continuamente. Y esto es lo que le permitía conocer más el mundo y volverse inclusive aún más sabio. Y pues bueno, vamos a parar un poquito la presentación.
no sé si tengan alguna duda, algún comentario sobre lo que hemos visto hasta este momento, porque justamente vamos a hacer una pequeña actividad. Entonces, ok, ¿cómo aprendemos de transmitir nuestras ideas? Eso lo vamos a ver. Justamente el aprender a transmitir nuestras ideas, el aprender a utilizar el pensamiento crítico es el objetivo fundamental del Campus Naranja. Nosotros a lo largo del Campus Naranja buscaremos desarrollar mediante el debate el pensamiento crítico y cómo transmitir de manera efectiva nuestras ideas. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué también hemos aprendido las cosas hasta este momento. Así que pues vamos a hacer un pequeño cuestionario en Zoom sobre algunas preguntas de definiciones, ideas que hemos visto hasta este momento. Betillo, no sé si nos puedes ayudar abriendo el cuestionario. Sí, la clase va a estar grabada también el día jueves. Vamos a tenerla, vamos a darla otra vez por si te quieres volver a unir para poder escuchar el resto de la explicación. Entonces, pues bueno, empezamos con esta pequeña cuestionario. No sé si ya lo pueden ver, si ya lo pueden abrir. Entonces, son 6 pequeñas preguntas, 6 preguntas súper rapidísimas, empezando con la primera. ¿Qué es el pensamiento crítico? Tenemos la primera respuesta, que es un juicio autorregulado y con propósitos que da como resultado interpretación, análisis, evaluación e inferencia. Tenemos un juicio poco reflexivo, comúnmente sentido por un orden establecido en la sociedad o un grupo donde se desarrolla el individuo. Y por último, tenemos una decisión impulsiva y poco reflexiva. ¿Ustedes qué es lo que entienden por pensamiento crítico? Aquí está abierto ya el cuestionario para que lo vayan empezando a responder. Después tenemos la siguiente pregunta, que es, ¿cuál de estas no es una habilidad del pensamiento crítico? ¿Es la interpretación, será la evaluación o será la introspección? Después tenemos, ¿en qué consiste la autorregulación? Es la capacidad de decidir la calidad de nuestros razonamientos críticos, es el monitoreo autoconsciente de nuestras actividades de racionamiento y de aquellos elementos que usamos, o es nuestra propia percepción de nuestras acciones y cómo impactan en nuestras vidas. La frase de Sócrates, conócete a ti mismo, ¿a qué hace referencia? ¿A la autorregulación, a el análisis o a la inferencia? A ver, esto es interesante. El pensamiento crítico debemos usarlo siempre en lugar del sentido común. Y por último, la frase, detesto cuando las personas discuten los problemas en lugar de dar respuestas simples, es una frase que hace alusión al pensamiento crítico. ¿Ustedes consideran que sí o consideran que no? Entonces, pues bueno, vamos a empezar uno por uno las respuestas. ¿Qué es el pensamiento crítico? Vemos, hay poquitas personas que... ¿Qué pasó? Ok, para que puedan responder. Ok, justo. Ok, vale, perfecto. Sí, sí, pero bueno, entonces pues podemos ver que el pensamiento crítico inclusive lo podemos entender en frases muy sencillitas de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, esta frase de detesto cuando las personas discuten los problemas en lugar de dar las respuestas simples. Muchas veces justamente es en estas pequeñas conversaciones, en estas pequeñas creencias de la vida, cuando empezamos donde tenemos que empezar a pensar, ¿esto es pensamiento crítico? O tal vez no tanto pensar si esto es pensamiento crítico, sino más bien esto está bien, esto está mal, y si tenemos la posibilidad de sentarnos a pensar sobre todo el por qué, muchas veces la palabra clave en el pensamiento crítico es el por qué. ¿Por qué esto está bien? ¿Por qué esto está mal? ¿Por qué debemos ser esto? ¿Por qué no debemos ser lo otro? Obviamente, como decía, siempre y cuando tengamos un pequeño tiempo para poder pensarlo, no vamos a ponernos en pleno manejada, a ponernos a pensar el por qué tengo que pasarme el carril del medio si no voy tan rápido, cosas así por el estilo. O sea, en esos momentos, pues, sí hay que ser un poquito más rápidos al momento de hacer las cosas, ¿no? O si tal vez tenemos que ayudar a una persona que se cayó, no vamos a ponernos a pensar en ese momento, ¿por qué tengo que ayudar a la persona que se acaba de caer a levantarse? ¿No? O sea, eso es más que nada, pues, para poder darles un seguimiento. Ok, ok. Va, justo. Entonces, pues bueno, vamos a empezar a ver un poquito las respuestas. En la primera pregunta, ¿qué es el pensamiento crítico? Pues bueno, una gran mayoría está respondiendo que justamente es este juicio autorregulado y con propósito que da como resultado la interpretación, el análisis, la evaluación e inferencia, ¿no? O sea, si bien el pensamiento crítico es un juicio,
Al igual que el sentido común, hay que recordar que la gran diferencia es que el pensamiento crítico ocupa un poco más ocupa razonamiento, ¿no? El sentido común simplemente es un juicio rápido, poco reflexivo, y pues simplemente para poder superar las situaciones de emergencia del día a día, ¿no? Ahora, ¿cuál de estas no es una habilidad del pensamiento crítico? Tenemos la interpretación, la evaluación y la introspección. Una gran mayoría respondió que es la introspección, y justamente es eso. La introspección, más que nada, podemos identificarlo como parte de la autorregulación, pero tal cual no es una habilidad tan necesaria para el pensamiento crítico. Estas son más que nada llamadas subhabilidades que nos permiten irlo complementando, pero pues tal cual no es una habilidad propia del pensamiento crítico. Luego, ¿en qué consiste la autorregulación? Aquí tuvimos un poquito de polémica, las tres respuestas estuvieron un tanto parejas, pero al final la respuesta es el monitoreo autoconsciente de nuestras actividades de razonamiento y de aquellos elementos que usamos. O se hace simplemente el cómo nosotros razonamos, cómo entendemos el mundo, pero siendo críticos hacia nosotros mismos, qué también pensamos, qué también razonamos y en qué cosas podemos ir mejorando, ¿no? Si bien las otras dos respuestas son válidas, también podemos decir que puede ser nuestra percepción de nuestras acciones. Al final de cuentas, la autorregulación, más que ser solamente una crítica o una autoevaluación, es directamente un monitoreo, o sea, es continuo, es del día a día, es irlo mejorando, irlo progresando, ¿no? Y por último, la frase Sócrates, conócete a ti mismo, hace referencia a fácilmente la autorregulación, ¿no? Simplemente el estarnos conociendo nosotros mismos el día con día y el estar buscando mejorar. Ahora, vamos con las dos que fueron muy polémicas porque fueron sumamente cerradas. El pensamiento crítico, ¿debemos usarlo siempre en lugar del sentido común? Y la respuesta en este caso fue que no. El pensamiento crítico, si bien es una gran herramienta, es un juicio que nos va a ayudar demasiado en nuestras vidas, al final de cuentas hay que recordar que el sentido común nos ayuda para las situaciones de inmediatez. Cuando algo sucede de manera rápida, por ejemplo, que si a una persona se acaba de caer en la calle, debemos ayudarla, el sentido común simplemente es un juicio rápido, sí, órale, córrele, hay que ayudar a esta persona a que se levante. Si bien ambos son importantes y ambos tienen su aplicación diferente en nuestra vida diaria, y por eso es que no siempre debemos usar el pensamiento crítico sobre el sentido común. Y ahora, la pregunta que más polémica causó, la que estuvo más pareja de todas, la frase detesto cuando las personas discuten los problemas en lugar de dar respuestas simples, es una frase que hace alusión al pensamiento crítico. La respuesta es, sorprendentemente, que no. ¿Por qué es que no? Porque muchas veces el pensamiento crítico, si bien ocupa un juicio, un análisis, también apuesta por la practicidad. O sea, cuando vayamos avanzando a lo largo del campus naranja, cuando vayamos aprendiendo a debatir, a argumentar, a refutar, veremos que realmente no es necesario estar discutiendo los problemas durante 30 minutos. Simplemente es necesario dar respuestas simples, criticar estas respuestas y de manera rápida poder dar soluciones a mismas. Es parte de lo que el pensamiento crítico busca. Todas las habilidades que ocupamos, no crean que son cosas que te ocupen 30 minutos, 10 minutos hacer cada una de ellas. Son cosas que simplemente uno tiene que ir trabajando para poder hacerlos de manera rápida y poder utilizarlo, volver un hábito del pensamiento crítico. Y por eso mismo es que no es necesario que las personas tengan que discutir los problemas. Con dar respuestas simples, uno puede hacer alusión al pensamiento crítico. Es parte de la magia del mismo, es parte de este desarrollo del juicio que tenemos que ir construyendo. No sé si en este momento hay alguna duda sobre qué es lo que entendemos por el pensamiento crítico o alguna de las preguntas que dimos. También algún comentario que alguien quisiera realizar. Y pues también, igual forma, recordarles que por favor cambien su nombre si pueden cambiar su nombre del usuario de Zoom por su nombre completo y el estado del cual nos están visitando, pues adelante. Margarita, no sé, Betillo, no sé si me puedes ayudar para que Margarita pueda utilizar el micrófono para darnos un pequeño comentario o una pregunta en caso de que exista. Hola, muy buenas tardes, ¿sí me escuchan? Sí, se te escucha perfecto. Ok. Tiene ya 180 días que se presentó en la legislatura la iniciativa de la despenalización del aborto. El día de ayer lunes, las mujeres del partido nos pronunciamos a que los legisladores, pues bueno, ya empezaran a trabajar en las comisiones porque se habían hecho, pues, guajes, en pocas palabras. Entonces, lo que nosotros pedimos y exigimos
era que empezaran a sesionar en las comisiones y votaran a favor o en contra, ¿sí? Ajá. Y los legisladores, la mayoría se quisieron ir a parlamento abierto, bla, 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 extender la Ajá, discusión. ajá. Aunque nuestra postura es estar a favor, de la despenalización del aborto, obviamente, bueno, pues aceptamos otras expresiones. El asunto es de que en ocasiones ya en las legislaciones se extienden demasiado si ya saben su postura y saben su voto. ¿Me explico? Es muy clara Ajá. la tendencia que ellos tienen a votar, pero quieren seguir extendiendo, extendiendo, extendiendo. Está bien en el afán de abrir la participación a otros actores, a grupos pro vida, etcétera, ¿no? Ok. Pero sí creo que sería interesante, también en estos temas que ya son más complejos, hasta dónde está bien tener una postura firme, ya después de que se evaluó tantísimo este tema, ¿no? Con foros Ok. y etcétera. Sí, justamente, bueno, justamente el objetivo de todo esto, pues, o sea, bueno, hay muchas cosas que interfieren en todos estos procesos al final del día. Sin embargo, pues lo más importante es el hecho de que nosotros, a ver, el pensamiento crítico, pues al final de cuentas, si bien es algo que quisiéramos que todo el mundo tuviera, pues lo más importante es cómo lo utilizamos para nosotros mismos, ¿no? O sea, en este tipo de procesos, el pensamiento crítico justamente lo que nos ayuda es poder dar firmeza en nuestras posturas e inclusive poder ser más persuasivos contra las otras personas para poder transmitirles sus ideas, ¿no? Entonces, pues un poco la reflexión en ese sentido es, hay que recordar, el pensamiento crítico sirve para nosotros mismos, al final es un juicio que nosotros desarrollamos y pues que si bien podemos invitar a otras personas a que lo desarrollen, pues el objetivo al final es tratar de mantener el diálogo en estas situaciones. Y pues bueno, ya continuando con la exposición, pues Lupillo, ya volvemos a compartir la pantalla para que pues nos continúes explicando cómo aplicamos el pensamiento crítico en justamente hasta Sócrates fue víctima de una sociedad que no utilizaba el pensamiento crítico, ¿no? O sea, no es algo que podamos transmitirle a todo el mundo de manera efectiva. El objetivo es que nosotros lo tratemos de desarrollar, ¿no? Y pues bueno, Lupillo, no sé si lo pueda, para continuar la exposición. ¿Me avisan cuando ya se pueda ver mi Sí, pantalla? ya se ve. Vale. Ok, bueno, antes de empezar, justo quería también como un poco ayudar a contestar lo que decía Margarita y lo que se comentaba en el texto. Algunas veces, y hay personas que utilizan la herramienta o tratan de disfrazar la herramienta del pensamiento crítico, pues para obviamente negar derechos o alargar ciertas conversaciones pues de manera facciosa para no dar pronta solución al ejercicio de los derechos como pues es pues la libertad en términos de decisión de las mujeres, ¿no? O sea, entonces creo que también pues una persona crítica tiene que también saber discernir, ¿no? Cuando las personas están utilizando o escudándose en herramientas así para simplemente alargar conversaciones que creo que son muy claras de las decisiones que se tienen que tomar, ¿saben? Entonces, pues nada, es parte, ¿no? También creo que ahí no es una conversación simple entre uno mismo, sino que pues es un legislador, son institutos políticos, son lobbies, son grupos de choque, son poderes económicos, ¿no? Se vuelve más complicada, ¿no? Como justamente esta parte, entonces, pues a veces eso también obstaculiza, ¿sale? Bueno, pasando ya a la siguiente diapositiva, justamente aquí en esta parte que sigue, pues a lo que queremos hacer es aterrizar un poco más, ¿no? El pensamiento crítico a la vida cotidiana. No sé si todos logren ver esta cita, pero bueno, es algo que quería comentar y me gustaría que en el chat fueran comentando si efectivamente, digo, no sé si Beto me puedas ayudar. Bueno, voy a leer la frase que dice, hay personas de las que diríamos en ciertas ocasiones que son buenos pensadores, que son claros, que son lógicos, que son reflexivos, ¿no? Atentos a los hechos, abiertos a diferentes alternativas, pero vaya, en otros momentos hay que tenerles cuidado, porque cuando los llevas a esas personas a cierto tema, hasta ahí se llega. Has oprimido un determinado botón y la persona no quiere escuchar lo que alguien más tenga para decir. Entonces, Beto, no sé si puedes acercar el cursor al signo de la pregunta. Y me gustaría que en el chat pusieran si ustedes conocen
personas así, ¿no? Que efectivamente, pues las personas, o conocemos personas que pues se las dan de que efectivamente saben escuchar, de que saben tomar decisiones de manera razonada, ¿no? Que son pues bastante reflexivos, ¿no? Pero que cuando les tocas, por ejemplo, el tema de, no sé, matrimonio igualitario, ¿no? O el tema del aborto, o el tema, no sé, infancias trans, o el tema de maternidad subrogada, o algunas agendas que, por ejemplo, tenemos en nuestro movimiento, pues muchas veces ahí cambian, ¿no? O sea, ese proceso de razonamiento, ¿no? Justo, ¿no? O sea, yo sí conozco personas así como Andrés Manuel López Obrador, nos dice nuestro buen amigo Roy de Morelos, ¿no? O sea, entonces son personas que justo tratan de aplicar justamente un proceso del pensamiento crítico, ¿no? Donde se supone que pues generan análisis, generan inferencia, ¿no? O sea, son personas que tratan de demostrar con evidencia, ¿no? Pero cuando los llevas a ese punto, estas personas se bloquean y no te permiten llegar más allá, ¿saben? Justo, ¿no? O sea, el tema del aborto, ¿no? En Zacatecas y en otros congresos locales que también, pues no se ha conseguido, pasa esta situación, ¿no? Entonces era justo el caso, por ejemplo, que nos decía también Margarita, ¿no? O sea, seguramente hay muchos legisladores en el Congreso donde está Margarita pues impulsando esta iniciativa que pues se las dan de que pues son legisladores, que pues obviamente tienen cierto nivel cognoscitivo, que son personas pues preparadas, ¿no? Que se supone que tienen ciertas agendas o que incluso defendían la agenda, ¿no? En temporada electoral, pero cuando llegan ahí, pues tratan de hacerlo a un lado, ¿no? Entonces, pues también hay que darnos cuenta que también parte importante del pensamiento crítico también es pues ser congruentes, ¿no? O sea, que las personas a sí mismo, no solamente con lo que decimos, también actuemos, ¿no? Y que si efectivamente vamos a ser críticos en nuestra vida y en nuestro día a día, pues lo seamos de manera constante, ¿no? O solamente, o no simplemente en cosas que sí o no queremos escuchar, ¿vale? Entendemos, ¿no? Que muchas veces las personas pasamos por distintos procesos en la vida, ¿no? O sea, creo que pues muchos de nosotros crecimos con ciertas ideas, con ciertos prejuicios, ¿no? Pero conforme uno va creciendo, va escuchando distintas ideas, pues uno también se permite realizar este proceso reflexivo, ¿no? En donde pues a lo mejor lo que yo creía hace 5 años, pues ya no es lo que cree este Lupillo actualmente, ¿no? Entonces creo que también hay que darnos cuenta de la importancia de este proceso, ¿no? Del pensamiento crítico, pero sobre todo también utilizarlo de manera congruente, ¿no? En nuestro día a día y que obviamente pues nos ayude, ¿no? A poder también realizar ciertas posturas, ¿no? Lo que queremos hacer en el Campus Naranja no solamente pues es obviamente enseñarles a debatir, sino que también ustedes puedan desarrollar ese pensamiento crítico con todos los procesos que vimos en el caso de Roberto, ¿no? De las explicaciones, de las evidencias, de la reflexión, ¿no? Que los podamos juntar para que pues obviamente podamos transmitir mejor, ¿no? Y también podamos pues no, pues también tratar de mejorar estas situaciones. Estoy viendo algunos comentarios en el chat, ¿no? Hay personas que comentan que pues esto no solamente a veces lo ven en la política, ¿no? Que también es una cuestión de generación, de tiempos, ¿no? Bueno, aquí Margarita pues también comenta, ¿no? Que pues como militante expresaron esa postura, ¿no? Aquí justo, ¿no? O sea, Yaraxel justo comenta el tema de que pues también es un tema de humildad. ¿Se acuerdan que Roberto también les decía que en este proceso reflexivo pues también importa mucho la humildad, efectivamente, ¿no? O sea, creo que muchas veces también una manera en la que las personas tratan de forjarse para no hablar de ciertos temas, pues es efectivamente el hecho de tratar de no ceder, ¿no? A esa parte, pues no siendo humildes, ¿no? Tratando de creer que tienen la razón, sobre todo cuando enfrascan una conversación a veces no en argumentos, sino a lo mejor en temas como de fe, de creencias, de adoctrinamiento, ¿no? Donde es difícil poder romper esa barrera del pensamiento crítico, ¿no? Entonces, pues ahí vemos algunas contradicciones, ¿no? Vemos también el caso de Gabriela Benítez, ¿no? Que nos comenta desde Querétaro, que pues a veces todos somos así de una u otra forma, ¿no? Sobre todo cuando llegamos a un punto en el que negamos la posibilidad de cambiar nuestra perspectiva, tenemos miedo de admitir nuestra ignorancia, ¿no? Efectivamente, ¿no? Creo que muchas veces
tenemos miedo de lo nuevo, ¿no? Tenemos miedo de cambiar los roles o los cánones sociales a los que estamos acostumbrados, y eso pues no nada más nos violenta a nosotros, ¿no? Violenta a los terceros, ¿no? Que creo que ahí es donde también es importante poder utilizar el pensamiento crítico, ¿no? A veces las decisiones personales no solamente nos afectan a uno, sino que afectan a terceros, ¿no? Entonces, pues también eso importa bastante, ¿no? Vamos con los últimos 2 comentarios, ¿no? Para ya pasar también a la siguiente parte y también a los siguientes ejercicios que vamos a estar realizando con ustedes. Vemos que también aquí comenta nuestro amigo Juan Pablo, aunque en la política es urgente que el pensamiento crítico, para poder realmente cambiar y mejorar nuestro entorno, es no cerrarnos a la idea que pertenecemos uno u otro color. Si caemos en cierto fanatismo, rompemos de manera automática el pensamiento crítico y podemos creer que estamos en el lado correcto cuando no puede ser real. Exactamente, ¿no? O sea, creo que justamente algo que es una antítesis, ¿no? Del pensamiento crítico es esta palabra que se conoce como el fanatismo, ¿no? Cuando a veces, pues no se pide que seas crítico, ¿no? Sino se pide que haya fe ciega, ¿no? O sea, que creamos de manera ciega cualquier dogma, cualquier precepto que se diga por parte de una persona o de una institución, ¿no? Entonces creo que eso también, pues no ayuda lo suficiente, ¿no? Entonces, pues si se dan cuenta, este tipo de cosas, pues no solamente permea en personas, ¿no? A veces también permea en institutos, ¿no? En instituciones, en institutos políticos, en ACES, ¿no? O sea, recuerden que aunque sean personas morales, también se puede observar este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, el objetivo, y por eso creemos que el Campus Naranja es un diferencial muy evidente, pues con otros institutos políticos, es que en el Campus Naranja lo que queremos hacer es pues detonar el pensamiento crítico, tener un ejército de personas pensantes, ¿no? Y a veces se piensa que las personas que desarrollan un pensamiento crítico significa que son personas que van a estar pues simplemente criticando solo por criticar, ¿no? Porque creo que también, pensémoslo así, también a veces hay muchas personas que solo critican por criticar, pero no son propositivas. Lo que busca el pensamiento crítico sí es efectivamente realizar una crítica, pero es realizar una crítica de manera positiva, no de manera negativa, ¿no? De manera positiva, entiéndase justamente, pues que si vamos a criticar, pues va a ser de manera argumentada, de manera pues razonada, ¿no? De manera explicativa, pero que también vamos a ofrecer ciertas alternativas que puedan dar solución a esa crítica o que puedan complementar ese punto que no está lo suficientemente reforzado o razonado, ¿sale? Porque también a veces se tiende a pensar de esa manera y pues no es la idea, al menos no es la idea de lo que queremos hacer desde el Campus Naranja. Y creemos que justamente una escuela de formación como la que estamos tratando de promover dentro de Movimiento Ciudadano, que es el Campus Naranja, pues eso nos va a permitir tener personas que puedan no solamente adquirir un conocimiento de una manera más razonada, de manera más crítica, sino que también puedan defender sus causas que tienen, ¿no? De manera pues suficientemente fuerte, ¿no? Y que también puedan convencer a las personas pues con argumentos, con evidencia, ¿no? Pero además pues de una manera muy diferenciada, ¿no? Y que no nos ceguemos, ¿no? En ciertos preceptos o en ciertos dogmas que a veces pues solo la fe nos ayuda a probar eso, ¿no? Y a veces está bien utilizar la fe, ¿no? Pero creo que también es válido utilizar la razón, sobre todo cuando son temas sociales, temas políticos, ¿no? Temas que también involucran los derechos de las personas, ¿no? Entonces, pues evidentemente es a lo que vamos, ¿sale? ¿Aquí alguna pregunta, algún comentario o todo bien para pasar a la siguiente diapositiva? Igual en el camino podemos ir surgiendo cualquier duda. A ver, una antes de pasar a la siguiente diapositiva con el ingeniero Manuel Aredo. También, si nos puede comentar, Manuel, de qué estado nos acompaña. Y Leonardo. Y ya, vamos a darle 2 opciones aquí en este. Adelante, Manuel. Claro que sí, ¿me escuchan? Gracias. Sí, te escuchamos. Del estado de Zacatecas. Comentar con respecto, sí, gracias. Comentar con respecto al pensamiento crítico, pues es el practicismo lo que te lleva al pensamiento crítico. Es decir, cuando te encuentras dentro de un grupo, vamos a
a remontarnos a la escuela, la primaria, secundaria, preparatoria, universidad. Aprendes a trabajar en equipo, aprendes a trabajar con diversas personas, diversos pensamientos. Sin embargo, el pensamiento crítico tiene que ver con esa actitud de buscar siempre el debate, el razonamiento, precisamente como ustedes lo comentan, con argumentos, y no se trata de convencer a nadie, se trata de exponer ideas diferentes, no se trata de agredir a nadie, se trata de expresar, y si tú piensas diferente a mí, pues tratar de razonar cuáles son las características y el punto de convergencia donde tenemos que llegar, ¿no? Ese mismo sistema debería emplearse o debe utilizarse dentro de los congresos para poder aprobar leyes, porque finalmente tendrás que beneficiar o perjudicar cada una de esas propuestas que se haga. Y sin embargo, creo yo que el pensamiento libre consiste básicamente en que cada uno de esos integrantes dentro del Congreso pues tiene una ideología permanente, una ideología firme. En ese sentido, quiero comentar, y para finalizar, que existe la forma de consenso, la forma de evaluar cuál es el impacto que tiene cada una de esas leyes, cada una de esas modificaciones ante la sociedad y ante la política. Gracias. No, hombre, a ti, gracias, Manuel. Vamos con Leonardo para cerrar esta parte. Sí, buenas noches. Buenas noches, Leonardo. ¿Qué tal? Pues, coach, primero que nada, quisiera decir que este énfasis que haces en la palabra crítica o criticar es muy importante, ya que en mi opinión personal también siento que muchas veces la palabra criticar se malinterpreta, se toma de antemano como algo negativo, como algo que tú cuando ejerces la acción vas a estar agrediendo a la otra persona, inclusive como una mala intención. Sin embargo, exactamente la crítica, lo importante es que tras todo este proceso de análisis sea una crítica constructiva e inclusive una contrapropuesta. Y bueno, ese es mi comentario. Gracias. No, hombre, muchas gracias, Leonardo. Totalmente de acuerdo, ¿no? Creo que pues ahí es el punto crucial, ¿no? De justamente tratar de transmitir qué es el pensamiento crítico y también pues entender que pues el pensamiento crítico va a ser la base sobre lo que se va a cimentar pues todo el campus naranja, ¿no? Lo que buscamos hacer durante todo el campus naranja. Si bien ahorita tal vez es algo un poco más filosófico, ¿no? O sea, esta clase que es un poco más de entender ciertos conceptos, de entender ciertos objetivos, de entender qué sí es, qué no es, cómo se ve, cómo se come, para que pues en las siguientes sesiones, pues que ya son más prácticas, ¿no? En términos de debate, ¿no? De discurso, ¿no? También, pues podamos ya tener claro, ¿no? De por qué estamos enseñando esto y no simplemente pues estar enseñando por enseñar, ¿va? Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ahora me gustaría platicar con ustedes algo que pues ahora queremos hacer ese puente, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les decía que lo que queríamos era pues justamente demostrar cómo el debate ayuda al desarrollo del pensamiento crítico? Y si bien me ayudarías a poner el cursor, amigo, en el muñequito, hay algo que se llama espíritu crítico, ¿no? Y el espíritu crítico lo podemos entender como la capacidad que desarrolla una persona al ser curioso para explorar con agudeza mental, ¿no? Utilizar ciertos razonamientos, generar cierta dedicación apasionada con la razón y deseo o ansias de información confiable, ¿no? Entonces, cuando nosotros aprendemos a debatir, y sobre todo en el modelo que nosotros les vamos a enseñar, que es el debate, el modelo de parlamentario británico, se van a dar cuenta que van a ir desarrollando un espíritu crítico en la persona, ¿no? ¿A qué me refiero? A que se van a volver personas que en su día a día van a empezar a utilizar de manera más
más frecuente el pensamiento crítico, ¿no? Que las decisiones las van a empezar a cuestionar más, ¿no? Que van a, como si se tomara una píldora para acelerar el cerebro, para poder estar en mayor vigilia, más atentos, ¿no? Vamos a poder identificar argumentos, vamos a poder identificar cargas de la prueba, que eso nos va a ayudar efectivamente, pues, a poder tener una agudeza mental, pues, más forjada que como esperaría que como comenzamos, que es lo que les queremos dejar en este proyecto, y pues además ser críticos de una manera positiva, ¿no? Beto, ¿me puedes ayudar a poner el cursor ahora en el símbolo que está en el rosita? Entonces, pues justo lo que queremos transmitir en este proyecto es que el espíritu crítico, pues no significa simplemente que estemos criticando de manera negativa, ¿no? O que sea excesivamente crítico todo, ¿no? O que nada más somos nosotros criticando a todos los demás. De hecho, se van a dar cuenta que en el debate o en el modelo de debate que les vamos a enseñar, pues justamente es una crítica propositiva, ¿no? Obviamente vamos a criticar los argumentos, pero también vamos a proponer o a contraproponer o refutar o generar nuevas refutaciones a partir de lo que también dicen las otras bancadas, ¿no? También es un trabajo colaborativo, ¿no? Es un trabajo que se va a dar en equipos, en bancadas, ¿no? Y se van a dar cuenta que vamos a ir desarrollando ciertas habilidades que nos van a ayudar, pues, a poder desarrollar un espíritu crítico en nuestro día a día, ¿no? Y que todos los días vamos a empezar a utilizar esta herramienta como parte de nuestra cotidianidad, ¿no? Entonces, por eso es la importancia, ¿no? De entender, por un lado, qué es el pensamiento crítico, qué es el espíritu crítico, ¿no? Que pues lo podemos entender como ya este pensamiento crítico internalizado en la persona, ¿no? O sea, cuando una persona no solamente entiende el concepto, sino que además ahora lo ejecuta, pues ya es una persona que tiene un espíritu crítico, ¿no? Y que además, pues lo vamos a empezar a reforzar, digo, obviamente con actividades de debate que vamos a estar desarrollando tanto de manera virtual como de manera presencial en los estados donde abramos las escuelas, y también, por ejemplo, pues las personas que quieran ir a competir a los torneos que haya dentro y fuera de México, pues bueno, también ahí se van a dar cuenta que van a empezar a desarrollar pues aún más o de manera más potencialmente hablando, pues un espíritu crítico, ¿no? De hecho, aquí pongo una pregunta, ¿no? Que creo que es muy evidente la respuesta de si consideras que el debate ayuda a desarrollar el pensamiento crítico, ¿no? Yo creo que, pues sí, ¿no? Efectivamente nos ayuda, ¿no? El debate. Y es por esto que ahorita, para también entender en esta diapositiva anterior, pues también casos en los que quiero que ustedes también me ayuden a identificar en donde sí vemos que se ocupa el pensamiento crítico y ver casos en donde no se ocupa el pensamiento crítico. Entonces ahorita vamos a dejar de transmitir la pantalla para pasar una actividad por Zoom, ¿no? Que van a ser casos prácticos de la vida cotidiana, en donde les voy a pedir que de manera pues razonada seleccionen si efectivamente pues se está utilizando el pensamiento crítico ahí, si no se está utilizando el pensamiento crítico, o si no saben, ¿no? Porque también es válido pues decir no sabemos, ¿sale? Entonces, Beto, ¿me podrías ayudar a compartir el segundo cuestionario que tenemos asignado a esta parte? Ahí en la 1 es el capítulo de quién es quién en las mentiras, que sale en las mañaneras, ¿no? De Andrés Manuel López Obrador. Igual si algunos no lo conocen, es un capítulo que Andrés Manuel López Obrador asignó en las mañaneras, en donde pues obviamente pues se trata como un poco de rebatir, ¿no? O sea, o de debatir algunas notas periodísticas, ¿no? Y de según demostrar con algunos datos que pues ellos sí tienen, ¿no? Y los demás no tienen, pues sí, efectivamente eso no es cierto lo que se dice, ¿no? Ahí a veces pues hemos escuchado grandes frases como, pues no es mentira, pero se exagera, ¿no? O sea, hay algunas cosas bastante interesantes y divertidas, ¿no? Que vemos en esa parte. Entonces, pues es un planteamiento que me gustaría que pusieran, si lo consideran que efectivamente se utiliza o no el pensamiento crítico ahí.
El segundo, ¿no? El periodismo de investigación realizado por medios de suficiente credibilidad, El País, Proceso, Artículo 19, Animal Político, etcétera, ¿no? O sea, ¿ustedes consideran que el periodismo de investigación es una actividad que promueva el pensamiento crítico, ¿no? O si nada más lo promueven ahorita, ¿no? Y a lo mejor en sexenios pasados, ¿no? O sí, siempre ha ayudado, ¿no? O sea, también ahí es importante preguntarlo, ¿no? El tercer punto es el adoctrinamiento como mecanismo de capacitación y enseñanza realizada por institutos políticos, ¿no? O sea, preguntarnos, ¿no? Si efectivamente el adoctrinamiento, pues como utilización de enseñanza para transmitir valores, para transmitir ideas, pues eso genera cierto pensamiento crítico, ¿no? En las personas, en los militantes, en los simpatizantes, ¿no? O sea, también preguntarnos eso, ¿no? O sea, cómo hacer esa comparativa. Seguramente habrá compañeros, compañeras aquí, compañeros en la reunión virtual que pues han estado en otros institutos políticos y que pues obviamente les ha tocado conocer algunos otros espacios de enseñanza o educativos, entonces pues también pensar, ¿no? O sea, justamente si es algo que se utiliza, ¿no? El pensamiento crítico ahí. Y el quinto, ¿no? O sea, justamente si los mecanismos de solución de controversia como la justicia transicional, cultura de paz, diplomacia, etcétera, pues también son mecanismos o actividades donde se utilice el pensamiento crítico, ¿no? Entonces, me gustaría que ahí también votemos, ¿no? O sea, vamos a ver cómo vamos en respuestas, ya llevamos en promedio 75, ya casi, vamos bien. A ver, vamos a ver el chat también, qué es lo que han comentado. El pensamiento crítico ayuda al crecimiento personal y profesional de cada individuo, efectivamente, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, estos casos que pusimos, ¿no? Pues son casos con los que coexistimos día a día, ¿no? Digo, todos los días, pues pasan las mañaneras, ¿no? El presidente está informando, ¿no? O en 2-3 horas, ¿no? También todos los días vemos, pues también la coexistencia de los medios o el periodismo de investigación justamente sacando pues el tema, por ejemplo, de Segalmex, ¿no? El tema de la Casa Gris, el tema justamente, pues, no sé, de los Guacamaya Leaks, ¿no? O sea, como justamente toda esta chamba que ha hecho el periodismo de investigación, también lo estamos viendo todos los días, ¿no? También, pues, justo, ¿no? O sea, comentan aquí también el caso de los institutos políticos, ¿no? Pues en algunos partidos no existe, digo, a mí recuerdo mucho, me invitaron un amigo de la universidad a dar también un taller para sus alumnos, ¿no? De su escuela de cuadros o su semillero de escuela de cuadros, me acuerdo, en un partido que ya no existe, gracias a Dios, se llama Partido Encuentro Social, ¿no? Ahí en Morelos, ¿no? Y justo, pues me decían, enseña debate, pero no enseñe ciertos temas, ¿no? O sea, pues porque era un partido de extrema derecha, ¿no? O sea, justamente con preceptos pues bastante que yo decía, pues no estudié en la universidad para defender esto, ¿no? Entonces, pues la verdad es que me fue muy difícil, no lo pude hacer, ¿no? O sea, la verdad es que o enseñas debate o no enseñas debate, ¿no? Entonces, pues difícilmente puedes defender cosas en las que no crees, ¿no? Yo sí creo que pues también es parte de nuestra congruencia, ¿no? Y creo que Movimiento Ciudadano pues es un lugar en donde al menos mucha banda de la comunidad de debate nos sentimos pues muy cómodos de estar, ¿no? Porque pues creo que defendemos abiertamente nuestras agendas, pues de que estamos bien puestos con la despenalización de la marihuana, que estamos pues también a favor del aborto, que estamos a favor de más y mejores derechos también para la diversidad, ¿no? Para grupos vulnerables, ¿no? O sea, creo que es un espacio en donde para mí fue muy factible poder entrar y que también creo que eso se puede contrastar, ¿no? Ahora, vamos ya a pasar a las respuestas, ¿no? Creo que ya hay suficientes. Entonces, vamos a analizar la primera, ¿no? El capítulo de quién es quién en las mentiras de las mañaneras de Andrés Manuel López Obrador, vemos que, pues, el 59, casi 60% de las personas dice que no, otro 21 dice que no sabe, que está empatado con los que dicen que sí, ¿no? Pues yo creo que aquí es muy controversial, ¿no? En teoría, ¿no? O sea, efectivamente yo creo que es un espacio
que tendría que promover el pensamiento crítico, la reflexión, ¿no? Porque es un espacio que busca contrastar ideas y refutar ideas que a lo mejor los medios o periodistas, grupos de opinión, ¿no? O sea, periodistas, pues están haciendo con respecto al gobierno, ¿no? El tema es que muchas veces no se hace de manera fundada estas refutaciones o este debate, ¿no? Sino que se hace simplemente pues de manera discursiva, ¿no? O sea, se dice que pues eso es mentira o que pues no es mentira, pero se está exagerando nada más, ¿no? O que pues ellos tienen otros datos, o por qué no decíamos, o por qué no gritábamos más fuerte eso en otros sexenios, ¿no? O sea, sí, pero se hace menos, ¿no? O sea, entonces cuando vemos este tipo de afirmaciones, justamente, ¿no? O sea, nos dice Josué Mariaga que es una manera de justificar, evadir o contraatacar, ¿no? Más no es una actividad a lo mejor de meramente, pues, un debate o un desarrollo de habilidades de pensamiento crítico, ¿no? Entonces, pues digo, en teoría, efectivamente sería algo deseable, ¿no? Que se pudiera utilizar esta herramienta de la manera más óptima posible, aunque no se realiza. Vamos rápidamente al segundo, ¿no? Creo que aquí es muy evidente que pues todos coincidimos o la gran mayoría coincidimos en que efectivamente el periodismo de investigación es un espacio donde se ocupa el pensamiento crítico. Creo que aquí fue muy atinado. El tercero, ¿no? El adoctrinamiento como mecanismo de capacitación y enseñanza realizada por distintos institutos políticos. Aquí vemos que justamente se dividió, ¿no? O sea, prácticamente hubo paridad tanto en el sí como en el no. Yo creo que también depende mucho de la interpretación que le demos al adoctrinamiento, ¿no? O sea, si bien es cierto, ciertos partidos pues obviamente tienen ciertos valores, ¿no? Ciertas místicas, ¿no? Que son con las que se rigen estos institutos políticos y muchas veces difícilmente se ponen a debate, ¿no? O sea, no, o simplemente de manera, pues de manera, pues a veces ciega o con base en la fe, pues argumentan ciertos razonamientos, ¿no? O es muy difícil, ¿no? O sea, tratar de probar eso, ¿no? Justamente nos contesta Josué de Morelos que no puede ser pensamiento crítico por el tema del adoctrinamiento. Efectivamente, el adoctrinamiento no permite la crítica, ¿no? Es difícil que una persona que trata de adoctrinar pues se pueda revelar, ¿no? Entonces tienes que ser disidente necesariamente para poder contradecir lo que te están enseñando, ¿no? Creo que en la que sigue, en la de conformación de colectivos, ACES para la defensa de agendas en común por parte de la ciudadanía, vemos que ahí creo que fue muy evidente, ¿no? Que sí, efectivamente ahí se utiliza el pensamiento crítico. Vemos que cuando los colectivos, por ejemplo, la marcha en la defensa de la democracia, digo, obviamente se trató de tergiversar todo esto, pero pues vimos que mucha ciudadanía activa con ganas de defender una idea de la democracia se organizó y se juntó de manera pues consciente. Creo que también eso a veces se aplaude, ¿no? También, por ejemplo, recuerdo mucho cuando se estaba impulsando la ley 3 de 3, ¿no? Que pues obviamente era justo ante todos los casos de corrupción tan evidentes que había con el PRI, que la ciudadanía se organizó para tratar de impulsar pues esta ley 3 de 3 para evitar justamente que los políticos se siguieran enriqueciendo de manera tan rapaz, tan ilícita, ¿no? Entonces vemos que también son casos en donde es muy evidente el uso del pensamiento crítico. Y finalmente vemos que en el quinto también fue muy evidente que la mayoría de las personas estuvo de acuerdo en que la justicia transicional, la cultura de paz, diplomacia también son mecanismos en donde se utiliza pues el pensamiento crítico, ¿no? En donde pues no queremos evitar un conflicto entre fuerzas físicas, entre fuerzas armadas, y más bien buscamos maneras en las que podamos solucionar de manera pacífica, ¿no? Entonces, vamos a pasar ya a la última diapositiva, porque además en esta sesión les vamos a dejar una pequeña tarea que queremos que se lleven a casa. Entonces, Beto, te pediría, amigo, que nos ayudes a retransmitir nuevamente la presentación para pasar al cierre. Recuerden que esta sesión la vamos a volver a transmitir el día jueves, ¿no? Antes de la ponencia de Viri Ríos, que es a las 8 de la noche, hora del centro de México. Entonces, pues para que también los que no se pudieron conectar hoy se puedan conectar el jueves, y también recordarles que el jueves va a estar muy bueno porque es nuestra primera sesión con Viri Ríos, ¿no? Que es una crack hablando justamente sobre el tema de la desigualdad, ¿sale? Entonces, Beto, es todo tuyo el micrófono ahora.
Vale, pues muchas gracias, Lupillo. Pues espero que la verdad, sinceramente, ya el cierre de la clase. Esperamos de corazón que les haya gustado lo que nosotros les ofrecimos con mucho cariño, lo que hemos construido en este proyecto. Y pues también una pequeña dinámica de cierre. Quiero que en el chat me pongan una palabra, frase corta, 2, 3 palabras. ¿Qué es lo que se llevan de la clase? Por ejemplo, yo me llevo espíritu crítico. Es algo que no sabía antes de empezar esta clase. Entonces, ustedes una palabra, 2 palabras, ¿qué es lo que aprendieron? ¿Qué es lo que se llevan de esta clase? Mientras estamos explicando, pues, empiezo a explicar, les cuento de qué va a ir la tarea, ¿no? Esa tarea se la van a mandar a través de los chats de WhatsApp. Es un pequeño documento de Google en el cual se les va a preguntar, así como la frase que les pusimos en el primer cuestionario, son frases en el sentido de, por ejemplo, esta frase que les estaba comentando de la solución es preferible discutir problemas a dar soluciones simples, es parte del pensamiento crítico o no, van a ser unas 10 frases sobre estos ejemplos y ustedes pues lo van a tener que responder. No se preocupen, no es necesario que se lo reenvíen a los coaches, esto no es necesario que genere evidencia, simplemente es algo para que ustedes ya después de la clase con más calma puedan irlo aplicando, ¿no? Estamos viendo que la palabra pensar es una frase que se les está quedando mucho, eso es muy bueno, es justamente lo que queríamos, que ustedes empiecen a buscar el cómo generar este pensamiento crítico, esta evaluación. Mencionaba alguien por ahí la frase de Sócrates, el conocernos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, alguien nos estaba, Wenceslao nos está diciendo que le cuesta mucho expresar su pensamiento. Estás en el lugar indicado. Justamente aquí nuestro objetivo es que ustedes puedan expresarse no solamente de una forma bonita, sino también que puedan expresarse de una forma creativa, de una forma crítica. Y pues bueno, vemos que también tenemos la humildad, la frase de Sócrates, yo solo sé que no sé nada, ser impecable con nuestras palabras, nos dice Gerson. Entonces, pues bueno, con eso damos cierre a esta sesión. También de igual forma los invitamos a que el día jueves nos acompañen en la clase de Viri Ríos a las 7 de la noche y pues en caso de que alguien más que conozcan no haya podido estar en la clase de hoy, a las 8 de la noche también se realizará nuevamente la clase y si no, se compartirán en los grupos de WhatsApp las retransmisiones de la clase. Entonces, pues por eso es todo. Vemos que en verdad me alegra, de todo corazón me alegra mucho que estén siendo tan participativos. No podría haber pedido a mejores personas que estuvieran en este proyecto. O sea, toda la cantidad de respuestas que nos están llegando ahora, la participación en los formularios, en verdad, son unas personas increíbles y vamos a estar muy felices de poder trabajar con ustedes a lo largo de este semestre. Y pues bueno, cierto, la clase de Viri Ríos va a ser a las 7 de la noche, hora del centro de México. Y pues bueno, ahora sí, son libres y pues bonita noche. Muchas gracias. Y ahí cualquier duda que se les haya quedado, la pueden mandar a sus grupos de WhatsApp o directamente con sus coaches regionales. Nada más queremos hacerles el aviso de que la siguiente semana no va a haber clase porque pues es Semana Santa, nos la vamos a tomar todos porque vacaciones dignas. Entonces, después de la clase del jueves de Viri Ríos y de debate, descansamos una semana y nos vemos hasta la siguiente después de que termine Semana Santa. Muchas gracias a todos por acompañarnos y nos vemos el jueves. Saludos, Gracias, buenas noches. Pati, gracias, Lupillo. Gracias, Buenas Hasta luego. Abrazo desde Nuevo León, que estén bien. Muy buen tema, la verdad. Hasta luego, gracias. Muy buen tema. Bye, bye, se pasa el tiempo muy rápido. Muchas gracias. Saludos de Puebla. Saludos desde Tabasco. Buenas noches. Gracias, saludos. Saludos, gracias. Saludos desde el Estado de México.